astele.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga, dando la bienvenida como cada semana a nuestro colega el periodista José Sobrevilla. Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes todos, y vaya que hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Rodrigo Hidalgo, periodista de investigación, cronista, conductor de un muy exitoso programa de televisión que se llama La Ciudad en el Tiempo y que originalmente surge de un muy interesante portal que impulsa desde el año 2011 Rodrigo Hidalgo. Hoy nos acercaremos con él como conocedor a fondo a lo que es la Colonia Roma, después de estos grandes reconocimientos, 3 Óscares que ha ganado ayer la película de Alfonso Cuarón. Bienvenido, Rodrigo Hidalgo. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vaya éxito que ha tenido la película Roma de Cuarón, pero también qué importancia que tú conoces y de qué manera desde el fondo lo que son las herencias culturales, usos, costumbres y las expresiones y modos de vida de la gente de los barrios de la Ciudad de México, en este caso de la Colonia Roma. ¿Cómo retratas de cuerpo completo, en pocas palabras, esta ahora tan atractiva colonia? La Colonia Roma creo que es un conjunto de historias, un conjunto de anécdotas que Roma nos ha dado la ventana a conocer una de ellas, la de la familia de Alfonso Cuarón, la de Cleo, la de su familia, pero la Roma es un espacio que incluye en cada esquina, en cada calle, en cada restaurante, en cada parque y en todas las plazas, incluye historias como esa. Y eso también lo abarca toda la ciudad. Es decir, quizá ahorita no hay una película Guerrero o una película Pedregal, Polanco, etcétera, pero cada colonia y cada barrio de la ciudad tiene una importancia muy especial y que vale la pena conocer. Cierto. ¿Cómo surgió? ¿Quiénes la fundaron esta colonia, Rodrigo? La Colonia Roma surgió en 1902, cuando se reunieron varios empresarios de la capital que estaban cobijados por el régimen porfiriano dentro de esta expansión urbana que inició a mediados del siglo XIX. Hay que recordar, haciendo un poco de historia, que la Ciudad de México hoy la conocemos como todo el Distrito Federal, es más o menos el sinónimo, pero originalmente la Ciudad de México era el centro. Nada más. Entonces, a partir de 1858, con la Colonia de los Arquitectos, después Santa María, etcétera, empieza a ensancharse la zona urbana de la Ciudad de México. Y hasta 1902, ya como parte de a lo mejor de un segundo ensanche de la ciudad, surge la Colonia Roma en terrenos que habían pertenecido, por un lado, al potrero de Romita, del pueblo vecino, y por el otro, a la hacienda de la Condesa. Y entre los personajes que la fraccionaron estuvieron Pedro Lascurain, muy conocido por haber sido un presidente muy efímero en la historia nacional, ¿cierto? Nada más 45 minutos. Sí. Estuvo Louis Lam, que tiene mucha importancia en la colonia por la Casa Lam, que fue la residencia que él construyó, y Walter Orrin, que también tuvo gran prominencia en la época porfiriana porque él fue dueño del Circo Orrin, uno de los más importantes de la capital. Entonces estos personajes se asocian y crean la compañía de terrenos de Chapultepec,
que fracciona la colonia Roma al mismo tiempo que se fracciona la Condesa, que hasta la fecha son colonias hermanas. ¿Qué tal? Claro. Estamos escuchando ni más ni menos que a un historiador, un cronista, que también es experto en letras hispánicas. Y en efecto, durante la época colonial, lo que hoy es la capital del país se dividía en dos. La llamada República de los Españoles, lo que hoy se conoce como el primer cuadro de la ciudad, delimitado hacia el poniente por Bucareli, hacia el oriente por Anillo de Circunvalación, hacia el norte por el Eje 1 Norte o Avenida del Trabajo y hacia el sur Fray Servando Teresa de Mier. Lo que estaba fuera de eso se conocía como la República de los Indios o de los indígenas. Rodrigo, es muy importante también saber por qué la colonia Roma es hoy tan altamente atractiva por el perfil de quienes ahí viven, donde hay periodistas, intelectuales, personas dedicadas no nada más a actividades recreativas y culturales, sino por supuesto también políticos. Claro, la Roma a lo largo de su historia ha sido un semillero de expresiones artísticas. Por ahí han pasado infinidad de escritores, de cantantes, como bien mencionas, de políticos, de obras literarias incluso que están ambientadas ahí. Podemos mencionar, por ejemplo, la más famosa quizá, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que además fue vecino de la colonia Roma y estudió ahí, en la calle de Mérida, en un colegio muy conocido que incluso está en el anuario, se pueden buscar sus registros. Estuvo ahí también obras de Carlos Fuentes, por ejemplo, como Los años con Laura Díaz, Jack Kerouac, con William Burroughs, que vinieron a visitar México en la década de los 50 y que dejaron también retratos en varias de sus obras. Bueno, incluso Burroughs mató a su esposa en la colonia Roma, claro, ¿no? en la calle de Monterrey. Hubo ahí un episodio muy, muy curioso que ha pasado a los anales del periodismo, de la nota roja. Sí, muchas expresiones artísticas como películas, por ejemplo, se han filmado ahí, bastantes, alrededor de 10 o 11 películas, que han tenido muchas locaciones en la Roma, y creo que esto también se debe a su importancia, a su ubicación, también que es privilegiada. Cuando se fundó era un lugar que estaba muy lejos del centro, que la gente a lo mejor no tenía tanto interés en ir a vivir a la Roma porque estaba alejada del núcleo principal de la ciudad. Pero tiempo después, cuando se empezaron a fraccionar más y más colonias en los alrededores, la Roma ya tiene un lugar privilegiado, con un gran abundancia de transporte, y ha estado siempre también a la vanguardia en todo tipo de proyectos urbanos. Por ejemplo, ahora en la movilidad, ecobici, estos corredores que hay entre bicicleta y automóvil, los proyectos que hay para adaptar, para ensanchar banquetas, etcétera, pues un poco ha sido la Roma un laboratorio de la ciudad, que se aplican ahí las políticas y después se llevan al resto de la capital. Qué interesante. Hubo una época, creo, por Álvaro Obregón, que se generó un personaje en la Roma que se llamó Carlos Balmori, que incluso hay un edificio ahí. Edificio Balmori. ¿Qué nos platicas de ese? Sí, Carlos Balmori fue muy famoso porque pasó a la historia como Carlos Balmori, pero en realidad era una mujer, ¿no? Exacto. Era una mujer que, sí, exactamente. Adelantada a su época. Sí, algo que ahora podría ser muy llamativo, y en ese entonces, al contrario, era algo que se quería mantener en secreto, ¿no? Supuesto. Hay que pensar cómo ha avanzado la ciudad en temas de diversidad y que a lo mejor en el pasado se veía como algo oscuro, y ahora pues son historias comunes y de todos los días. El edificio Balmori es muy interesante, es un conjunto habitacional que está en la esquina de Álvaro Obregón y Orizaba, y que lo diseñó Ignacio Capetillo, el arquitecto, a principios de la década de 1920, y ya era pasado lo más álgido de la revolución, pues era un modo nuevo de vida, ¿no? Tiene incluso enfrente el contraste con la Casa Lam, que es una residencia gigantesca, tenía más de 10 habitaciones, cocheras, etcétera. Y este edificio pues ya son departamentos más pequeños, diría uno más sencillos, pero de todos modos están en la Roma y son espacios muy, muy agradables. Tiene incluso una privada que da a la calle de Orizaba, y este edificio aparece brevemente también en una película que es Mariana Mariana, una película muy emblemática de la historia de la colonia Roma. Y también recordemos cómo la famosa película Los Olvidados, de Luis Buñuel, así es, tuvo como escenario clave un lugar que se llama La Romita, y que es altamente atractivo para visitantes dentro y fuera del país. Sí, así es. Romita era un lugar
que incluso en las batallas en el desierto se menciona como un barrio muy peligroso, que es refugio de delincuentes, pero tiene una historia muy larga que nace en el siglo XVI, es de las capillas más antiguas que se conservan en lo que hoy es la Ciudad de México. En 1530 se edifica y está asentada en lo que fue un barrio prehispánico que se conocía como Aztacalco, el lugar de las garzas. A partir de ahí empezó a surgir alrededor un pequeño barrio que es hasta la fundación de la colonia Roma, cuando queda ya absorbido por la ciudad, y actualmente ya perdió lo peligroso, por suerte, entonces ya es un lugar que vale la pena visitar, es un lugar muy agradable, una placita que incluso los vecinos y los trabajadores de alrededor aprovechan para ir ahí a comer, a descansar, porque parece mentira, pero a 1,5 cuadras del cruce de Chapultepec y Cuauhtémoc, que es un lugar conflictivo y ajetreado, está este espacio que es un remanso de paz en la ciudad todavía. Exacto. Muy bien, después de la pausa seguiremos escuchando al gran experto Rodrigo Hidalgo, cronista, periodista de investigación, que hoy nos comparte los encantos de la colonia Roma. Sigan aquí. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Aztele.tv. Aztele.tv.
y así lucía unas cuadras al norte, a la altura de Puebla, con el Cine Insurgentes en el fondo. En esta esquina se levantaba la antigua Embajada de Estados Unidos, donde se firmó el pacto entre Victoriano Huerta y Félix Díaz en 1913, y frente a ella hubo décadas después una sucursal de Salinas y Rocha. En Insurgentes y San Luis Potosí estuvo el edificio de la American School, que en los años 50 fue reemplazado por la tienda Sears. Este espacio ya lucía remodelado en la década de los 80 y más tarde se transformó en una plaza comercial. Estos dos inmuebles en Tonalá y Tabasco también datan de la época porfiriana y se mantienen casi idénticos. Y a una cuadra se levanta el edificio Francia. Este sirvió como escenario para la cinta Solo con tu pareja de 1991. Alojadas en el respaldo del asiento frente a ustedes, quedarán a la vista al abrirse la tapa que las cubre. Uno de los puntos más transitados es Álvaro Obregón y Orizaba, que así lucía en los años 20. Aquí se ubican la antigua casa de Lewis Lam, uno de los fundadores de la colonia, y el edificio Balmori, diseñado por Ignacio Capetillo en 1922. Junto a él estuvo el Cine Balmori, abierto poco después, cuya elegante fachada continuaba sus formas hasta el interior de la sala. Del otro lado, esta residencia fue reemplazada por el edificio Orizaba a finales de los 40. En la calle de Chihuahua sobresale el Castillo, que es la sede del Instituto Renacimiento, y también el pasaje comercial El Parián, que fue el mercado del Rumbo. Además de estos departamentos de estilo ecléctico en la esquina con Córdoba. En la Roma se conservan 3 construcciones de estilo Art Nouveau. La de Colima y Córdoba, que es de 1910 y hoy alberga al Modo. La de Chihuahua 78, que fue remodelada en épocas recientes, y el edificio de Mérida y Guanajuato, que es el ejemplar más notable y también el más deteriorado. Sobre la calle de Orizaba, esta unidad de ladrillo ocupa el viejo predio de la casa donde residió Jack Kerouac, autor de novelas como la mítica En el Camino. Es el número 210. A unas calles, en Monterrey 122, el escritor William Burroughs mató a su esposa de un disparo en la frente jugando a ser Guillermo Tell. Era septiembre de 1951. Otro espacio emblemático es la Plaza Ajusco, luego llamada Luis Cabrera, con su fuente de forma circular. Frente a ella, este edificio conserva el antiguo nombre. Esta casa de influencia neocolonial fue realizada por Manuel Luis Estampa en los años 20, y esta otra también sobrevive en la esquina con Guanajuato. Entre las calles de Valladolid, Colima y Oaxaca estuvo el célebre Toreo de la Condesa, que abrió sus puertas en septiembre de 1907 y funcionó hasta 1946, cuando la estructura fue desmantelada y trasladada a 4 Caminos. En su lugar se erigió la primera sucursal del Palacio de Hierro, inaugurada 12 años más tarde. En Puebla y Orizaba está el famoso Templo de la Sagrada Familia, concluido en 1925 por Manuel Gorospe y Miguel Rebolledo. Ambos planearon también la residencia de Joaquín Baranda, que luego fue el Centro Asturiano y ahora la Casa Universitaria del Libro. La Plaza Río de Janeiro en sus inicios fue el Parque Roma y sigue siendo el punto principal de encuentro en la colonia. Aquí estuvo la casa del efímero presidente Pedro Lascurain y aún existe la que habitó el novelista José Rubén Romero. Y el edificio Río de Janeiro continúa como testigo de los cambios del barrio desde que el arquitecto Regis Pigeon lo diseñó en 1908, varias décadas antes de que llegara a este sitio la réplica del David de Miguel Ángel. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. Gracias al Canal 11 de Televisión del Instituto Politécnico Nacional que nos permite disfrutar esta cápsula muy importante de Rodrigo Hidalgo y que, por supuesto, ustedes podrán checar permanentemente en las redes sociales y en los diferentes espacios donde se difunde. Rodrigo, ¿qué representa para ti el que Roma haya sido reconocida con 3 premios Oscar? Creo que es un logro para el cine mexicano. Y sobre todo también es la importancia de contar historias cotidianas, ¿no? Que a veces pensamos que para ganar un Oscar tenemos que inventar algo nuevo, contar lo que nunca nadie ha visto en el mundo y hacer un esfuerzo muy grande para inventar nuevas historias. Y no, a veces las anécdotas y los relatos más íntimos son los que pueden tener más éxito. Eso es lo que yo destaco sobre todo de Roma. Y además
por supuesto que la pasión que se ve que le pusieron en la ambientación, ¿no? En contar una historia, pero que también estuviera fielmente contextualizada en su época, que tuviera una gran cantidad de detalles, que tuviera una gran cantidad de todo tipo de cosas, ¿no? Desde la lata de chocolate, los cadetes, los autos, los tranvías, el cine, la música, sí, exactamente. Es un conjunto muy armonioso, muy armónico de un contexto que le da a esta historia. Incluso una de las escenas más complicadas que tuvo Cuarón para reproducir, tengo entendido que fue en la esquina donde está el Cine de las Américas, Insurgentes y Río Churubusco, me parece que es. Y Baja California. Y Baja California, ok. Entonces sí hubo una producción tremenda, pero también esto vino a ocasionar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos de la plusvalía a raíz de la plusvalía en la colonia Roma a raíz de la película, por una parte, y que de por sí era caro vivir en la Roma, hoy va a ser lo más, ¿cierto, Rodrigo? Sí, es cierto, ha atraído a mucha gente y esto va, yo creo, dentro de un auge que ha vivido en los últimos años. Ya tiene alrededor de una década, quizá un poco más, que a la par de la Condesa empezaron a atraer a muchos jóvenes, a muchos artistas, a muchas personalidades que quieren vivir ahí, porque son colonias muy vivas, son colonias que tienen mucho que ofrecer y que además ahora ya revaloramos el patrimonio. Antiguamente vivir en una casa vieja decían, pues ay, qué horror, ¿no? La humedad, las reparaciones que hay que hacerle. Y al contrario, ahora se valora mucho vivir en un inmueble catalogado por Bellas Artes, por ejemplo. Y la abundancia de eso en estas colonias, yo creo que propicia ese amor que le tienen los vecinos y que no se ha perdido a lo largo del tiempo. Pero son muchos extranjeros también los que radican ahí, ¿cierto? Sí, es cierto también porque se ha vuelto muy popular para establecer ahí empresas, estudios de filmación, etcétera. Y entonces todos los talentos que vienen de otros países pues se instalan ahí también porque son muy céntricas. Están estas colonias, principalmente la Condesa, la Roma, la Juárez, asentadas alrededor de los corredores financieros. Llega ahí uno muy cerca a Reforma, a Polanco, de ahí es relativamente a Las Lomas. Entonces yo creo que eso también ha generado un interés muy grande por vivir ahí y a pesar de que antiguamente las colonias estuvieron planeadas para el auto, pero también las iniciativas que ha habido de movilidad en los últimos tiempos han propiciado que eso también aumente su valor, porque ya puede uno llegar en bicicleta, ya puede uno llegar en metrobús, en metro, son colonias que están muy bien conectadas y que ya no reproducimos esa forma de pensar que hubo a lo mejor a mediados del siglo XX, donde al contrario la gente que tenía las posibilidades quería irse a vivir más lejos. Al Pedregal, a Interlomas y cada vez más y más y más lejos. Y ahora hay un renacimiento de querer vivir en la ciudad, de querer vivir en el centro, de experimentar esa vida que tiene tanto en el día como en la noche, los restaurantes, los bares, etcétera. Entonces eso es algo que caracteriza mucho a este rumbo. Sí, claro, la vida pública. ¿Cómo no? Y además la colonia Roma tiene una característica irrepetible. Ha tenido la capacidad, la fortaleza, a través de sus moradores, de revivir después de los impactos brutales de los sismos de 1985, 19 y 20 de septiembre, y también del reciente, el 19 de septiembre del 2017. La Roma no muere, resurge, y ahora de qué manera, con este reconocimiento y lanzamiento internacional. Después de la pausa, seguimos escuchando al gran cronista Rodrigo Hidalgo y la Roma.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una... Astele.tv. 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 Rodrigo Hidalgo, junto con tu socio e impulsor conjunto de este maravilloso espacio, primero como portal, luego como cápsula posicionada en el Canal 11, tienen ustedes la oportunidad de asesorar porque conocen muchísimo sobre los barrios. En el caso de la Colonia Roma, ¿qué participación tuvo tu empresa para aportar información clave al equipo de producción de Cuarón? En ese caso, Carlos Villasana, que tiene una colección impresionante de postales, libros, etcétera, tiene muchísimos materiales acerca de la ciudad, tuvo la oportunidad de prestar material para la guía Roji, que se publicó como extra a partir de la película Roma. Y yo con la agencia de publicidad pues hice ahí les hice algunas asesorías de dónde estaban los lugares que para ubicarlos, pero bueno, fue una participación muy, muy pequeña. En la guía sí se pueden consultar las fotos de Carlos, son la de la Casa del Pavo y la del Centro Médico, son de su colección. Muy bien. Y en este sentido, Rodrigo, ¿cómo se genera esa base de datos de imágenes? ¿De dónde las consiguen? Porque veo que sus fuentes en Canal 11 son desde Televisa hasta ICA. Sí, hay un gran esfuerzo ahí detrás. A partir del proyecto que surge con las fotos de Carlos Villasana, que como decía es un coleccionista y tiene muchísimas fotos y la intención inicial de la página era precisamente compartirlas, hacerlas llegar a la gente que a lo mejor no encuentra la foto de su casa o de su colonia, porque estamos muy acostumbrados a ver en los libros nada más fotos de los lugares más populares. Vemos el Zócalo, vemos Bellas Artes, el Ángel, ¿no? Y no hay una investigación más grande que se difunda, que llegue a la gente, ¿no? Entonces esa fue la intención principal de la página, y a partir de ahí empezamos a establecer alianzas con organizaciones, con empresas que les interesaba compartir su trabajo, porque como la página empezó a crecer, se empezó a convertir en un espacio de difusión también
para estos esfuerzos, para estas iniciativas. Y a partir de ahí empezamos a establecer convenios con Televisa, por ejemplo, con la Fundación Televisa, con el Archivo de Manuel Ramos, etcétera, con varias instituciones que nos prestan las fotos y además con personas que también o son fotógrafos o tienen una colección familiar, nos envían sus álbumes y los publicamos siempre con su crédito. Qué hermoso. Y todo eso se dio como en cascada. Sí. La gente se ha de preguntar, Rodrigo, ¿cómo nació el nombre de Colonia Roma? ¿Por qué Roma? Roma se debe al pueblo de Romita, que es el núcleo urbano más antiguo de la zona, que tiene su origen en la época prehispánica, y el nombre de Romita tiene varias teorías de cómo surgió, pero una de las más populares es que a uno de los sacerdotes que estaba encargado de esta parroquia le pareció como que uno de los caminos que rodeaban a la parroquia, a la iglesia, le recordaba a Roma, a una vía en Roma. Entonces le puso al pueblo Romita y le empezó a llamar a este barrio Romita y a partir de ahí se quedó. Sí. E incluso hay un pasaje muy famoso y muy curioso de Salvador Novo, donde se pregunta en una reflexión y dice, qué curioso que la Roma tiene nombres mexicanos y la Juárez tiene nombres europeos. Interesante. Sí. Cierto, y también habremos de recordar aquí que el doctor Manuel Perló Cohen, un destacadísimo académico e investigador, impulsor de los estudios sociológicos urbanos en nuestro país y en América Latina, vive durante muchos lustros, lo ha hecho en la colonia Roma. Es un profundo conocedor y ha traído, por supuesto, a académicos de diversos países para recorrer los barrios de la ciudad, en particular la colonia Roma. Y ha escrito la pregunta, Rodrigo Hidalgo. Tú ya preparas tu primer libro, que en este caso sería fenomenal, sobre la colonia Roma que conoces desde adentro, desde el olor, los aromas de sus calles, su gente, sus usos, sus costumbres. No lo tengo preparado pues, todavía, señor, pero adelante. me gustaría escribirlo. La Roma es un espacio donde tuve mi primer trabajo hace unos años. Nunca he vivido ahí, yo fui vecino de la Condesa, pero nunca he vivido en la Roma y sin embargo me he relacionado mucho con ella a partir de los trabajos que he tenido. Tuve la oportunidad un poco después de coordinar la investigación histórica de una exposición que se llamó Roma Condesa, 111 años de historia, en el Modo. Y a partir de ahí la consigna de esa exposición era vamos a recorrer todas las calles de la Roma y de la Condesa para fotografiar sus puertas, para conocer a sus personajes, restaurantes, etc. Entonces creo que sí es la de las colonias que mejor, que más he recorrido, ¿no? Que he tenido más interacción con ella. Recorrimos con el equipo del museo hasta las calles más chiquitas que están junto al viaducto, hasta las más populares, las plazas, etc. Entonces sí me di cuenta en ese momento, sobre todo de la importancia que tiene en el entorno urbano de la Ciudad de México y de la cantidad de cosas que se pueden encontrar en ella, que a veces pensamos en la Roma y decimos nada más la Plaza Río de Janeiro, lo mismo que sucede con la ciudad, ¿no? La avenida Álvaro Obregón, pero también la calle de Bajío, de Tehuantepec, Sinaloa, calles más pequeñitas, Uruapan, etcétera, son interesantes, tienen ejemplos muy interesantes de arquitectura y vale la pena recorrerlas siempre y perderse entre esas calles para encontrarnos a nosotros mismos. Sin duda, eres el cronista de la Roma en la era de los tiempos y de los códigos digitales. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, así es. Yo recuerdo en el 82, cuando llegué al DF, uno de los primeros lugares que visitaba en la colonia Roma era el Parián, el pasaje del Parián. Me gustaba ir a tomar café al Café de Nadie, que le pusieron así un escritor que a lo mejor alguien del auditorio se acuerda quién era, pero que le llamó el Café de Nadie porque pues nadie atendía y él quería un café, ¿no? Entonces le puso el Café de Nadie y así aparecía cuando yo llegué en el 82. ¿Qué anécdotas recuerdas en especial de la colonia Roma, ahora sí que en el tiempo, Rodrigo? Es curioso ese caso del Parián,
Porque el Parián ahora también lo pensamos como lo que es un lugar que hay restaurantes, hay tiendas de moda, etcétera. Es como para un público un poco más no tan popular. Y originalmente fue el mercado de la colonia. Fue el mercado. Ahí vendían las frutas y las verduras y la carne y el tocino. Y incluso hay anuncios en el Universal Ilustrado donde se pueden encontrar los nombres de los negocios que allí se establecían y que tenían unos nombres muy curiosos, ¿no? Había Jauja y había El Puritano y había estos nombres tan folclóricos que a veces se ponen a los negocios en los mercados populares. Y con el tiempo se volvió un lugar abandonado, incluso. Así se puede ver en la película de La Primera Noche, que es ya de finales de los 90, del nuevo cine mexicano. Hay una toma donde entran y recorren el Parián y se ve que está ya prácticamente en el abandono y después resurgió con el auge nuevo de la colonia en lo que es ahora. Fíjate. Este recorte del Universal Ilustrado es muy curioso porque habla mucho de quien lo fundó, un hombre de apellido Echeverría, que además su intención, por lo que se ve ahí, era que la gente lo recordara como un gran benefactor de la colonia. Incluso dicen ahí que en el futuro los hijos de los locatarios van a bendecir el nombre del señor Echeverría, y pues la verdad no les resultó, ¿no? No, nadie lo recuerda. Y con ese sabor especial que la Roma tiene y genera entre los académicos, hubo también otro gran profesor universitario, escritor, sociólogo, Gabriel Careaga, autor de libros como aquel de mitos y fantasías de la clase media en México, que vivía en la Roma, en el mero corazón, y todas las mañanas desayunaba en el Sanborns, que está ahí en Insurgentes, muy cerca del Eje 3 Sur. Esto nos llevaría a también preguntarnos, ¿qué va a pasar ahora con la colonia Roma después del impacto global en la época digital que el día de ayer en la noche se le dio durante la ceremonia para la entrega de los premios Oscar? ¿Se convertirá acaso en un barrio de culto? ¿No lo dirá? ¿Qué pudiera pasar ahí? El experto Rodrigo Hidalgo. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia.
Astele.tv. 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 Rodrigo Hidalgo, con la fiebre que en torno a la colonia Roma ha provocado la película y sobre todo por los premios de ayer, ¿qué se espera para este barrio, pero en particular a la casa de la calle Tepeji? Es un tema muy interesante, porque la Roma ahorita mucha gente la está descubriendo incluso. Hay gente que no había ido de pasada y que a partir de ir a conocer la casa también está buscando nuevas opciones alrededor. Va a comer al restaurante o va a ver que la tiendita, etc. Y está generando un furor total. Cierto. En la colonia. Vi una entrevista de la señora que vive en la casa donde se filmó la película y dice que van alrededor de 100 personas diarias, se toman la foto, compran la gorra y viven ahí una experiencia, que es algo que creo también que no había sucedido antes en la Ciudad de México, ¿no? Y con los premios de anoche seguramente se va a multiplicar el Sí, número de sí, asistentes. claro, ya todo el mundo va a ir, va a ser el lugar de moda en la Roma. Creo que por un lado es la oportunidad perfecta que debería aprovechar la ciudad para promover el turismo de los barrios. Es decir, ven a conocer Roma, la casa de Roma, pero también la Roma, ¿no? Ven a conocer su historia, ven a recorrer sus calles, ven a pasar por sus restaurantes, bares, etcétera, ven a pasar aquí la vida nocturna. Es decir, venderlo como una experiencia completa, no que nada más llegue la gente en su auto, se baje, se tome la foto y se vaya. Y también, como decía a lo mejor al inicio, ¿no? Que si no hay una película sobre la Guerrero o sobre Xochimilco, pues que también esa iniciativa se expanda al resto de la ciudad, que nos lleve a lo mejor, conoce la Roma y conoce este barrio, y conoce este pueblo, y conoce este lugar originario de la ciudad. Por el otro lado, también creo que va a ser interesante ver qué tanta trascendencia tiene ya con el tiempo, porque ahorita acaban de pasar los Óscares, fue el momento cúspide de la película, pero en esta época que como mencionaban, estamos en una época tan rápida de cosas tan efímeras, va a ser interesante ver si en un año, si en 5 años, en 20, la gente sigue yendo a tomarse la foto, sigue siendo una película de culto. ¿Qué tanta trascendencia va a tener para el barrio? Porque ahorita han subido los réditos inmobiliarios en la colonia, todo el mundo ya quiere vivir ahí, pero quizá dentro de unos años un poco surja alguna otra película, es decir, otro movimiento social, etcétera, que tome su lugar. Y vamos a ver qué tanto tiene Roma, la capacidad, que yo creo que sí la tiene, de convertirse en un clásico de la ciudad, como Los Olvidados, por ejemplo. Por ¿no? supuesto. Por mencionarlo. ¿Qué películas recuerdas que hayan abordado la colonia o que se hayan filmado en la colonia Roma, Rodrigo? Hay bastantes películas. Desde los años 30 empezaron a filmarse películas en la Roma. Aparece, por ejemplo, la primera que conozco es Celos, del director Arkady Beutler, que es de por ahí de 1935. Se filma. El director de La Mujer del Puerto. Exactamente. Un prominente director aquí en México. Sí, claro. Y que incluso tuvo el Cine Arcadia, por ejemplo. Sí, por supuesto. Esta película aparece un par de locaciones en la calle de Córdoba y en la esquina de Orizaba y Coahuila. Un poco después aparece Corazón de Niño, también en los años 30, que se filma en la Escuela Benito Juárez. Y en los años 40 también Las Abandonadas, con Dolores del Río, se filma en la Escuela Benito Juárez. Fue una locación importante.
Después aparece en clásicos de la cinematografía nacional, en Los Olvidados, que mencionábamos hace un rato. Está también en Con quién andan nuestras hijas, Sí. que es un drama moralista de la Sí, época, ¿no? claro. Pero ahí se ve increíble el multifamiliar Juárez, que era Así también es. presumir la modernidad que había llegado a la colonia Roma. Aparece en esa y aparece el multifamiliar también en El hombre de papel, que es otro clásico del cine nacional con Ignacio López Tarso. Sí, con Luis Aguilar. Sí, sí, también esta claro. historia de Titino, Maravillosa. tan conmovedora. Y ya con el tiempo figura en otras como Mariana Mariana, que es Sí. la adaptación del libro de las batallas en el desierto al cine. Después aparece en de las primeras obras de Cuarón, que es Solo con tu pareja. No estoy seguro si es incluso la primera película de Cuarón, que está filmada en el edificio Francia, Así es. ahí en la calle de Álvaro Obregón. Y ya en los 90, con el nuevo cine mexicano, aparece también en Elisa antes del fin del mundo, que es una película totalmente romana, toda está filmada en la Roma, en la Plaza Río de Janeiro, se ve la calle de Orizaba, y la escena final, que no la voy a quemar para quien no la haya visto, porque es una escena que rompe totalmente con el resto de la película. Esa es en un banco que estaba en la esquina de Jalapa y Colima, donde hoy está un edificio del PRD. También aparece en La primera noche, que tiene muchas locaciones en la Roma, el edificio de Mérida y Guanajuato, por ejemplo, aparece, y en otros lugares también aparece el Cine Lido, ahí en lo que fue el Cine Bella Época, en la vecina Colonia Condesa, y aparece la calle de Tonalá también en un fragmento. Entonces ha sido una locación muy, muy solicitada para filmar películas, y yo creo que también es por eso, por la cantidad de arquitectura tan interesante que tiene y por los personajes que han vivido en ella. ¿Qué arquitectura domina? Sí. Perdóname. Sí, perdón. ¿Qué arquitectura domina? Porque el Art Nouveau llegó después. Antes había otro estilo arquitectónico, ¿cierto? El que predomina en la Roma Norte es el Sí. ecléctico, Sí. que es el que impulsó la modernidad porfiriana, ¿no? Esto de reunir elementos de arquitecturas más antiguas y crear algo nuevo con ellas. Entonces ese es el que tuvo mayor impacto en todas las colonias que surgieron en esos periodos, en La Juárez, en Santa María la Ribera, en muchas partes de la ciudad. Y a partir de ahí una expresión del Art Nouveau, tuvo una expresión breve en la ciudad, pero tiene 3 edificios que quedan en la colonia Roma, el del Modo, una casa en la calle de Chihuahua y el edificio de Mérida y Guanajuato, son los 3 de estilo Art Nouveau. Y con la ampliación de la colonia, a partir de la Revolución, los años que siguieron a este conflicto, tuvo el nuevo auge del Art Deco, por un lado, del colonial californiano y el neocolonial también, y un poco más adelante del movimiento moderno, que dejó muchas huellas en la arquitectura de la colonia y que le dan una identidad muy distintiva al norte y al sur. Uno cruza la calle de Coahuila, que actualmente es la frontera, y se da cuenta que sigue siendo la misma colonia, pero tiene otro ambiente. Incluso la Roma Sur, como está un poco más lejos de estos núcleos de la vida social que caracterizan a la parte norte, tiene todavía muchos negocios de barrio. Incluso puede encontrarse uno ahí, va uno por Bajío, por Tehuantepec, y se encuentra la tlapalería, el taller mecánico familiar, la tiendita de abarrotes, la fonda que ya tiene ahí 30 años, etcétera. Algo que sí sucede en el norte, pero es un poco más escaso. Y también, Rodrigo, un famoso personaje tuvo su oficina en la colonia Roma, que después convirtió en casa de campaña y luego en la Casa de la Transición. Él actualmente es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así es, tuvo su casa de transición y de campaña. La de campaña es la que está en San Luis Potosí y Córdoba. Y la de transición estuvo en Monterrey, en la contraesquina precisamente del edificio donde William Burroughs asesinó a John Vollmer, ahí en la década de los 50. Y pues precisamente eso es un rumbo lleno de historias. No sé qué tanto los vecinos hayan apreciado la cantidad de gente que iba a esa casa a ver al que hoy es el presidente, pero bueno, pues también ya se unió a la lista de personajes importantes que han habitado la colonia Roma. ¿Qué le espera a la casa donde Cuarón vivió, nació y que ahora se lanza de qué manera a la fama internacional que ya de por sí la tenía? ¿Será museo? ¿Será? ¿Quién sabe? La verdad que
Va a ser interesante también el uso que le den a la casa, porque ahorita vive una familia. La señora que vive ahí incluso está feliz con el auge de la película, sale a recibir a los visitantes. Se ve que ella también es la seguidora número 1 de Roma. Pero sí va a ser interesante ver qué sucede después, porque es un lugar que ahorita lo está reclamando ya la gente como un espacio social. Va uno ahí a tomarse la foto y a todo, y se ha vuelto un lugar de culto, por así decirlo. Vamos a ver también, como decíamos hace un momento, que tanto la película Roma, trasciende en los próximos años, y quizá con ese movimiento la casa adquiera una importancia nueva. Muy bien. Seguramente la irá a tener, aunque la importancia de la película, además de la colonia, fue la temática al manejar, centrar su papel en una mujer indígena como fue Yalitza Aparicio. Una de las cosas que poco se han comentado es de que casi toda la gente que vive en la colonia Roma tiene servidumbre. Sí, es cierto, son historias muy cotidianas. Incluso por eso también ha tenido una fuente de éxito de cómo la gente se ha identificado con la película. Sí. La Roma Sur, las casas son prácticamente iguales en lo que se refiere a servicios. Todas tienen cochera, todas tienen cierta cantidad de cuartos. Entonces, eso ha producido que la gente que vive no solo en la calle de Tepeji, sino en gran parte de la colonia, se identifique y diga, así era mi casa, y así era mi empleada, y así era mi familia, yo también me iba de viaje, el auto cuando se mete y no cabe, ¿no? Este tipo de cosas que la gente que las vivió tiene una fuente ahí muy importante para identificarse y para hacer exactamente con la película. Ese creo que es uno de sus principales aciertos. ¿Cómo no? Ese empoderamiento de la mujer y ese rescate del trabajo en casa que a lo largo de tantos años ha sido minusvaluado y que ahora, por fortuna, viene a alcanzar otro nivel de valoración. Rodrigo Hidalgo, nos has dado una espléndida crónica de lo que es la maravilla de la colonia Roma. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Raúl, Pepe. Fue un gusto estar aquí, y sobre todo la invitación es para la gente, para que recorra la ciudad, la conozca y la aprecie. No podemos defenderla si no la conocemos. Y para que vean la ciudad a través del tiempo, esta serie majestuosa y maravillosa que conduce Rodrigo Hidalgo. Muchas gracias. Denle like. Claro. Gracias a ustedes. Pepe Sobrevilla, muchas gracias. Al contrario, Raúl, gracias a todos los que nos siguieron. Muy agradecidos con todos ustedes que están en estas maravillas de las tecnologías de la información y la comunicación. Raúl Fraga les agradece, invitándolos a que sigan aquí, siempre en el espacio clave con los temas de actualidad. Y gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso y que está listo para ir a la colonia Roma a disfrutar. ¡Hasta pronto!